¿Alguna vez te preguntaste cuál es la cantidad adecuada de proteínas, grasas y carbohidratos que necesitas para tener una alimentación que sea completa y saludable? Estás en el lugar correcto, porque hoy aprendemos a calcular los macronutrientes en solo 5 pasos. Antes de empezar, es importante conocer cuáles son las funciones que cumplen los macronutrientes en nuestro organismo. Por eso, si quieres conocerlos con mayor profundidad, te dejo los videos específicos sobre cada uno. Y además, tenete al lado algún papelito o algún lugar donde anotar cuántas calorías nos va a aportar cada macronutriente, porque vas a ver que a lo largo del video no solamente vamos a estar calculándolos en gramos, sino también en calorías. Y esto lo vas a entender al final del video, así que quédate conmigo y no te vayas. Te cuento rápidamente que los carbohidratos son nuestra principal fuente energética y nos van a aportar 4 calorías por cada gramo. Las proteínas nos sirven para formar diferentes estructuras, para el crecimiento y desarrollo y reparación de diferentes tejidos y también para la formación de enzimas y de hormonas. Y así también como los carbohidratos nos aportan 4 calorías por cada gramo. Por último tenemos las grasas. Las grasas no solamente conforman una fuente energética, sino que también nos van a permitir el funcionamiento de diferentes órganos, como por ejemplo el cerebro, y nos permiten la absorción de vitaminas y fundamental la regulación hormonal. Diferente de los otros 2 macronutrientes, nos aportan 9 calorías por cada gramo. Ahora sí, conociendo estas bases generales, vamos a empezar con el primer paso para calcular nuestros macronutrientes. Paso 1. Determinar tu gasto energético en reposo o metabolismo basal. Este gasto energético en reposo o metabolismo basal, que también es otra forma en la que se conoce, son las calorías mínimas que necesita nuestro cuerpo para poder cumplir sus funciones vitales básicas en un estado de reposo, es decir, sin realizar ningún tipo de actividad. Por ejemplo, cuando estamos acostados. Para poder determinar el gasto energético basal o en reposo, hay diferentes fórmulas. A mí la que más me gusta para población general, porque es una de las más prácticas que puede aplicar la población y además la más completa, es la fórmula de Harris-Benedict, que te la dejo acá y también en la descripción del video, que no solamente incluye el sexo, sino también el peso, la talla y la edad. Paso 2. Determina tu gasto energético total. El gasto energético total surge de multiplicar nuestro gasto energético en reposo por un coeficiente que representa nuestra actividad física, que son estos que te dejo acá. Es decir, que el gasto energético total comprende toda la energía que necesita nuestro cuerpo, no solo para cumplir funciones vitales, sino también para realizar actividades que comprenden un gasto energético mayor. Y por eso es que multiplicamos por estos coeficientes. Si no, también te dejo una ayudita en la descripción donde vas a encontrar un link que tenés una calculadora ya automáticamente cargando ciertos datos, te calcula cuál es tu gasto energético total y estarías calculando tus macronutrientes de este video no solo en 5 pasos, sino que en 4 pasos. Ahora, para los pasos que siguen, es importante conocer cuáles son nuestros objetivos. No es lo mismo calcular los macronutrientes para una persona que busca aumentar masa muscular, para otra que busca perder grasa corporal o para otra que busca mantener su composición corporal. Por eso, antes de seguir a los siguientes pasos, es importante que frenes y te preguntes cuáles son los objetivos que hoy en día tenés respecto a tu composición corporal. Si tu objetivo es aumentar masa muscular, es importante encontrarte en un superávit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ingerir más cantidad de calorías de las que nuestro cuerpo necesita para poder mantener y desarrollar mucho más nuestra masa muscular. ¿Cómo voy a estar en un superávit calórico? A este gasto energético total que calculaste al principio tenés que sumarle entre un 10 y un 20% más. Si nuestro objetivo es disminuir la grasa corporal, tenemos que encontrarnos en un déficit calórico. Esto quiere decir que tenemos que consumir menos cantidad de calorías que las que nuestro cuerpo necesita para mantener su composición corporal. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera, calculando entre un 5 o un 20% menos de este valor calórico total que obtuvimos en el paso número 2. Si nuestro objetivo es mantener nuestra composición corporal, con el gasto energético total que te arrojó la calculadora que calculaste, vas a mantenerlo y vas a seguir los siguientes pasos. Paso 3, calcula los gramos de proteínas. Es importante siempre empezar a partir de las proteínas porque son el macronutriente que nos va a permitir desarrollar o mantener nuestra masa muscular, así que es algo que nunca queremos estar perdiendo. Por eso, para obtener cuántos gramos de proteína tenemos que consumir por día, debemos multiplicar nuestro peso corporal en kilogramos por un rango de gramos de proteínas por día. Este rango va entre 0,8 a 2,5 gramos de proteína por día, excepto en casos donde ya tengo mucha masa muscular desarrollada, donde esos valores van a ser mayor. Ahora bien, ¿por qué hablamos de rangos? Porque siempre tenemos que tener un contexto e individualizar.
Y por eso no te voy a decir, bueno, con esta cantidad específica de gramos de proteínas vas a aumentar tu masa muscular, disminuir tu peso corporal o mantener tu composición corporal. Por eso es que teniendo en cuenta tus objetivos van a haber diferentes rangos en los que podés trabajar y siempre va a depender de tu facilidad, de la tolerancia a la cantidad de alimentos que tengas que consumir para cubrir esa cantidad de proteínas. Mi recomendación siempre es empezar en los rangos más bajos y a medida que se va desarrollando masa muscular, se va logrando los objetivos específicos que cada persona quiere, se pueden ir aumentando estos valores. Si sos una persona sedentaria que busca mantener su composición corporal, la recomendación de proteínas va a ser de 0,8 gramos de proteínas hasta 1,4 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal. Si sos una persona que realiza actividades físicas como caminar, correr, andar en bicicleta, que se conocen como actividades de resistencia, tus requerimientos proteicos van a ser en un rango de 1,4 a 1,8 gramos por kilogramo de peso. Si buscas aumentar masa muscular, tu requerimiento va a ser entre 1,4 a 2,4 gramos de proteínas. Y si buscas disminuir tus niveles de grasa corporal, el aporte proteico tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este proceso de pérdida de grasa corporal puede haber ciertas pérdidas de masa muscular, que es algo que queremos evitar. Por eso los requerimientos van a ser mayores para poder preservarla lo más que podamos. Por eso el rango recomendado para disminuir tu grasa corporal van a ser de 1,6 a 2,4 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Esto implica duplicar o triplicar las recomendaciones de población general sedentaria. Una vez que calculaste tus gramos, es importante que multipliques esos gramos de proteína por día por 4, porque como dijimos al principio, cada gramo de proteína nos aporta 4 calorías. Y de esta forma estaríamos conociendo cuántas calorías nos aporta de forma total las proteínas en nuestra alimentación. Vamos a un ejemplo. Una persona que pesa 60 kilogramos que busca disminuir su peso corporal y que su requerimiento calórico total es de 1.600 calorías, vamos a multiplicar, por ejemplo, por el rango mínimo dentro de lo que habíamos establecido como descenso de peso, que era 1,6, por su peso corporal, por ejemplo, 60. Esto nos da 96 gramos de proteínas. Estos 96 gramos de proteínas, al multiplicarlos por 4, nos dan cuántas calorías aportan en nuestra alimentación las proteínas, en este caso 384 calorías. De esta forma podemos conocer que dentro de nuestras 1.600 calorías totales, estas 384 comprenden un 24% de nuestra alimentación. Paso 4. Determinar el aporte correcto de grasas. Las recomendaciones van aproximadamente entre un 20 a un 35% de nuestra ingesta calórica diaria, como vimos en este video específico sobre grasas, y siempre tenemos que tratar de disminuir el consumo de grasas saturadas y colesterol y aumentar o mantener un consumo mayor de grasas saludables, que son las grasas insaturadas. Si no sabes en dónde se encuentran, también vas a encontrarlo en el video específico de grasas. En el ejemplo anterior vimos que teníamos una persona que pesaba 60 kilos, que tenía un requerimiento calórico de 1.600 calorías y que buscaba disminuir sus niveles de grasa corporal. Podríamos multiplicar, por ejemplo, nuestras 1.600 calorías por un 26% y estaríamos bien en cubrir estos requerimientos. Estos valores nos van a dar 416 calorías. Estas 416 calorías provenientes de las grasas, al dividirlas por 9 calorías, nos va a dar los gramos de grasas que necesitamos cubrir a través de los alimentos en nuestro día. ¿Por qué? Porque al principio habíamos visto que cada gramo de grasa nos aportaba 9 calorías. Paso 5. Determina el aporte correcto de carbohidratos. Las organizaciones generalmente recomiendan entre un 45 a un 65% de nuestra alimentación cubierta a partir de carbohidratos. Por eso este último paso es súper fácil de completar, porque lo único que tenemos que hacer es a nuestras calorías totales restarle las calorías provenientes de proteínas y de grasas. De esta forma obtenemos las calorías restantes que tenemos para cubrir a través de los carbohidratos. En nuestro ejemplo habíamos visto que teníamos 1.600 calorías totales, a las cuales vamos a restarle 384 calorías provenientes de proteínas, 416 calorías provenientes de grasas y por ende tenemos un restante de 800 calorías. Estas 800 calorías tenemos que dividirlas por 4, porque como vimos al principio, cada gramo de carbohidrato nos aporta 4 calorías.
De esta forma vamos a conocer cuántos son los gramos de carbohidratos que tenemos que cubrir a través de los alimentos. En este caso son 200 gramos. Y así, en 5 pasos súper fáciles, tenés toda la información necesaria para calcular tus macronutrientes. En este ejemplo, vimos que con un aporte de 1600 calorías, con los objetivos individuales de esta persona ejemplo, teníamos que cubrir 96 gramos de proteínas, 46 gramos de grasas y 200 gramos de hidratos de carbono. Una vez que calculaste todas tus recomendaciones de macronutrientes, vas a pensar, bueno, ¿ahora qué hago con todos estos valores que obtuve? Lo primero que te recomiendo que hagas es que empieces a utilizar aplicaciones para registrar la cantidad de alimentos que consumís, no como una forma de obsesionarte, ni mucho menos, sino solamente para que tengas un punto de partida y conozcas qué alimentos tenés que disminuir en su consumo para disminuir el consumo de ciertos macronutrientes o aumentar el consumo de otros macronutrientes. Una vez que ya conozcas las porciones y las cantidades de alimentos con las que llegas a cubrir tus recomendaciones de macronutrientes, no es necesario que sigas registrando los alimentos porque, como te dije previamente, no tenés que obsesionarte. No te estreses con el proceso de lo que es tu alimentación. Lo importante siempre es llevar una relación saludable con los alimentos, y una alimentación saludable justamente implica tener una alimentación variada, equilibrada, suficiente y completa. Y la parte de suficiente, por lo menos con estos 5 pasos súper fáciles, ya la cubriste. No te olvides que estos pasos son una guía y que siempre es importante y necesario individualizar tanto a tu estilo de vida como a tus necesidades. Por eso, si tenés alguna duda o pregunta o necesitas más ayuda para calcular tus macronutrientes, no dudes en dejármela en los comentarios. Estoy acá para ayudarte, y por eso también te dejo esta lista de reproducción donde vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre macronutrientes, desde en qué alimentos encontrarlos, qué funciones cumplen y cómo cubrir tus recomendaciones y más.